Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que se integran de manera online en la presentación del libro Mis discursos por un Chile mejor, de la senadora por la región de Magallanes y la Antártida chilena, Carolina Goich-Borevich. También saludamos a quienes nos acompañan presencialmente. Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, organización anfitriona de este lanzamiento, y gracias a cuyo respaldo hemos materializado esta publicación. Saludamos también a la senadora Goich y a las destacadas panelistas que escucharemos en unos minutos. La periodista Patricia Stambu, la exdiputada y exministra Carolina Toá y la exministra Paula Narváez. También nos acompaña hoy María Honcourt, presidenta del directorio del Centro Democracia Comunidad, Sergio Solís Mateluna, presidente de la Fundación Todo. Bienvenidos todos y todas. Para iniciar esta actividad, dejo con ustedes a Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Muchas gracias, Loreto. Senadora Carolina Goich, exministra Carolina Toá, exministra Paula Narváez, periodista Patricia Stambu, estimados y queridos huéspedes acá en la Fundación Konrad Adenauer y obviamente también en sus casas desde sus pantallas. Es un gran placer y un honor que ustedes traigan luz a nuestra humilde casa con su presencia. Muy bienvenidas en la Fundación Konrad Adenauer. Me alegro de que nos reunamos en este formato híbrido y volvamos poco a una normalización de nuestra vida cotidiana, al menos adaptando nuestra vida cotidiana a la normalidad pandémica. Y querida Carolina, me alegro de que hayas decidido realizar la presentación, el lanzamiento de tus discursos en la Fundación Konrad Adenauer. Esto es un asunto del corazón para la Fundación Konrad Adenauer y sobre todo para mí. Cuando asumí la función del representante de la Fundación Konrad Adenauer hace 5 años, tú eras presidente del Partido Demócrata Cristiano de Chile y en calidad de tal me invitaste al Congreso del Partido en Viña del Mar 2 semanas después de mi llegada en Chile. Y ese fue mi primer contacto con el Chile político y también con el mundo demócrata cristiano acá en Chile. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerte personalmente una vez más su amabilísima acogida en el círculo de la democracia cristiana chilena de entonces. Y pude seguir tu campaña presidencial en ese momento con mucha diversión e interés. Aunque, lamentablemente tengo que decir, no dio el resultado deseado, fue una experiencia emocionante e instructiva para mí. Así que este libro que vamos a presentar hoy es también para mí un recuerdo personal de una época muy interesante. Bueno, ahora no quiero rememorar demasiado, sino esperar los comentarios de las estimadas políticas y expertas que acompañan la presentación de Carolina Goich con sus evaluaciones. Muchas gracias y nuevamente muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Andreas, por tu palabra. Esta es una gran contribución que hace la Fundación a un mejor Chile. Y como les adelanté hace un momento, tenemos a 3 destacadas mujeres en nuestro panel que nos aportarán sus comentarios de este texto. Cada una tendrá 15 minutos. Comenzará Patricia Stambu, mayorga, magallánica, periodista, escritora y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Es la primera periodista chilena nombrada como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia en 133 años de la institución. Adelante. Gracias. Distinguida concurrencia y personas que siguen este acto por vía telemática. Hemos oído muchos discursos en nuestras vidas y aún siendo piezas notables de oratoria, por lo general no recordamos los momentos en que fueron pronunciados o qué se dijo en ellos. El orador puede ser elocuente, muy persuasivo o encantador incluso, pero no es fácil que grabe en la memoria de sus oyentes el mensaje que ha construido con un racimo de palabras que son movidas por sus ideas,
sus sentimientos, aspiraciones y compromisos en un momento determinado. Las palabras son como semillas que germinan a cada momento y en cualquier lugar, y mientras brotan, adquieren consistencia, se enlazan con otras palabras y finalmente logran comunicar lo que deseamos, mostrando a la vez el orden o el desorden que tenemos en nuestras mentes, la simplicidad o la complejidad que tenemos, que nos caracteriza, la humildad o la arrogancia que nos viste, la riqueza o la pobreza de nuestro mundo interior, el lugar de donde somos o el lugar de donde quisiéramos ser. En fin, el evangelista San Juan lo dijo hace muchísimo tiempo, en el principio era el verbo. El año 2016, cuando Chile despedía a don Patricio Aylwin en su último viaje, la escena en el Cementerio General de Santiago era muy emotiva para quienes recordábamos la impresionante pasión de su campaña y de su triunfo para un Chile de renaciente democracia. Y ahí estaba la senadora Carolina Goich con un discurso que se escuchaba como una pieza fúnebre y solemne hasta que ella, esta mujer de apariencia y hablar suave y de ideas y metas muy sólidas y fuertes, lanzó ese misil a sus pares que la puso en un pedestal político donde pocos llegan o se atreven a llegar. Dijo, es el momento en que los políticos pidamos perdón. No indicó a otros que es el eterno echar la culpa al adversario, político, externo o interno. Se indicó a sí misma, se ofreció en ese perdón colectivo de tantos que fallaron y siguen fallando para desconsuelo del país. Es inevitable citar ese párrafo memorable del perdón, porque con él rindió un homenaje a don Patricio Aylwin, que sí pidió perdón en su momento, siendo un hombre de vida y moral ejemplar. Carolina lo honró y a la vez pidió cuentas a su partido y a toda la política chilena. Dijo, perdón por no haber actuado a tiempo, perdón por los abusos de poder, perdón por haber traicionado a veces la confianza de aquellos a quienes representamos, sirviendo a otros intereses y no los de las familias de chilenos y chilenas. Estas palabras, alojadas en una oratoria fúnebre, podrían ser recreadas hoy mismo aquí y en otros escenarios sudamericanos y en tantos países del mundo donde la desesperanza, la desconfianza, el desaliento, la decepción han llevado incluso por caminos de insurgencia y violencia a los representados que ya no se sienten respetados. El Papa Francisco ha sugerido a España que pida perdón por los dolores de la colonización y la respuesta de algunos políticos ha sido arrogante y vergonzosa. El discurso político siempre tiene una función apelativa esencial. Busca llamar la atención e invitar a una respuesta. Y en esa despedida al Padre, como ella lo nombraba ese 22 de abril de 2016, el Padre político, se cumplió al 100% en esa función y mostró a la presidenta de la Democracia Cristiana como una mujer con claridad, energía, temple, convicciones y valores. En resumen, su marca. Después del misil del perdón, voté por Carolina para presidenta de la República. Más bien debiera decir solamente voté por ella, más que para un cargo por lo que ella es. Puedo rastrear la huella que esta política chilena siguió porque nacimos en la misma ciudad. Después supe que no, que nació en Santiago, pero que se considera netamente magallánica porque vivió casi toda su vida allá. Aunque no nos reconocimos hasta hace algunos años, en realidad tenemos tanto en común con Carolina. No solo por su fuerte arraigo con la región austral, sino también por la amistad de mi padre con el suyo, Pedro Goich, un ingeniero y demócrata cristiano de alma y de terreno, dirigente de la Corporación de Reforma Agraria. Ambos eran camaradas y amigos. Se apreciaban y compartían la complicidad y el sentimiento de un común origen, Croacia. Nos criamos en un medio de resiedumbre moral, de sencillez, de sentirse iguales con el prójimo, más allá de las diferencias sociales o materiales. Crecimos viendo como algo natural que en el club croata se sentaran a la misma mesa a jugar cartas los empresarios, los profesionales y los pescadores, el que triunfó y el que seguía luchando.
era nuestro lejano Chile, muy distinto al de la cultura del inquilinaje de esta zona central, si me disculpa. Carolina es hija de ese espíritu, cultivado desde la familia, que hoy también representa en este acto su madre, Mari Borovich, a quien saludo muy afectuosamente, también a su hermana. Un espíritu que es una gran herencia inmaterial, un valioso legado que al fin de cuentas nos hace libres a los seres humanos, en vez de dejarnos atrapados entre cercos, muros y trincheras sociales. Sencillez, austeridad, respeto a la palabra empeñada, solidaridad con el prójimo, valoración de los esfuerzos personales y ajenos, rigor, voluntad, fortaleza frente a las derrotas y el dolor, lo que ella ha vivido, coherencia entre el decir y el hacer. En una sola palabra, humanidad. Las palabras de sus discursos no son palabras vacías, oportunistas, meras frases unidas para un fin superior que es el poder. Sus palabras son ella misma. Subyace en ellas el esfuerzo por buscar que ese y otros rasgos sociales imprescindibles, como la honradez, la solidaridad, la compasión con el dolor y la pobreza, se conviertan en ley, en norma, se hagan carne y sangre en el pueblo de Chile. Carolina es persona fiel a la doctrina humanista, recuerda a los fundadores, cuando se refiere en estos discursos a, comillas, la democracia cristiana humanitaria, comunitaria, y transformadora, la de la reforma agraria, la de la revolución en libertad, la de Frei Montalva, de Elwin, de Tomisch, de María Rosas. Esa es la DC que yo quiero, dice en uno de estos discursos. No se refugia, sin embargo, en el pasado. Es una mujer y política acorde con los tiempos, con las nuevas realidades políticas y sociales. Legisla, por ejemplo, para prohibir el uso de las bolsas plásticas en toda la Patagonia chilena, norma que después se irradia a todo el país, preocupación ambiental fuerte. Extiende el postnatal y es la madre de la Ley Nacional del Cáncer, por citar algunos hitos. Preside la Red de Mujeres Humanistas de Latinoamérica y cree en la fuerza de las regiones, aunque probablemente haya sido un escollo más para ella no pertenecer a los círculos de poder de la capital del reino, aquí donde todo se resuelve. Puede ser que como política guste o no guste, pero Carolina es una persona, una política incuestionable. Y cuán difícil es tener ese privilegio en este pequeño mundo chileno donde, por suerte, cada vez se hace más probable revelar las irregularidades y faltas a la probidad, pero donde a la vez también existe una frágil memoria para recordarlas. Y así seguimos viendo en escena a quienes faltaron y fallaron a lo largo y angosto del país. Comillas en su discurso, no es la confianza lo primero, es la honestidad lo primero. Hoy no hay que preguntarse por qué Carolina Goich-Boroyevich se aleja, sino hacia dónde va. ¿Qué desea? ¿De qué formas hará desde otros frentes ese Chile mejor que declara como a propósito de sus palabras, de su quehacer? ¿Qué palabras elegirá para sus próximos discursos en esta nueva carrera de una vida en que incluso ha vencido al peor enemigo? Me gusta su libertad para dejar ese poder, esa tribuna a la que otros se aferran o seguirían aferrados si no fuese por el límite a la reelección que la senadora Goich apoyó con plena convicción. No hay razones ocultas en este giro y me recuerda justamente una de las fotografías de la última despedida de don Patricio, donde sale enmarcada entre las alas de un ángel de bronce, la habrán visto en su libro. Una foto muy especial y que ya está en pantalla. Me gusta esa foto, no porque yo crea que es angelical y celestial, que puede serlo, sino porque tiene condiciones y fuerza hoy y siempre para batir alas y volar. Hoy, a punto del despegue, te deseo, como dice una tradicional oración irlandesa, que el camino salga a tu encuentro, que el viento esté siempre a tu espalda y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Pero también espero que vuelvas a casa, Carolina,
vuelve, porque la buena política chilena te estará esperando. Muchas gracias. Palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora los voy a dejar con Carolina Toá Morales, cientista política, académica, investigadora, consultora, es militante del Partido por la Democracia, colectividad a la que fue su primera presidenta mujer entre agosto del 2010 y junio del 2012. Ha ejercido como diputada de la República, ministra de Estado del primer gobierno de la presidenta Bachelet y alcaldesa de la comuna de Santiago. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Carolina por invitarme a presentar su libro. Quiero felicitarla por hacerlo y quiero decir que el decidir tomar este paso en este momento en que, comparto, no se termina nada, sino que algo está por empezar, rescatando lo que fueron sus discursos, dice mucho de la forma en que Carolina ha tomado y la seriedad que le ha dado a la palabra en política. Nosotros estamos acostumbrados a un tiempo en que actualmente se dice que las palabras no importan y lo que importan son los actos. Y yo creo que Carolina es de esas políticas que considera que las palabras sí importan. Y sobre todo importan cuando son coherentes con los actos, en sus discursos y en los hitos que marcaron en distintos momentos. Está la idea de que la palabra no solamente es una declaración, la palabra construye, vincula, transforma, compromete, comunica y nos permite sentirnos por un momento invocados por el pensamiento de alguien a un camino que se está proponiendo. Y creo que Carolina logró eso en muchos momentos y lo logró siempre con actos, y creo que los discursos que están aquí, digamos, seleccionados tienen todo eso en común, con actos que no fueron propios de discursos fáciles, donde se dicen cosas para sacar aplausos espontáneos, sino que discursos donde se dijeron cosas difíciles, donde se ganaron adversarios, donde se tocaron heridas, donde se dejó a gente incómoda. Esos son los discursos que importan, ¿no? Y el rescate de la palabra en política, que obviamente no puede significar el que importan las palabras y no los hechos. Obviamente las palabras importan en la medida que son coherentes con los hechos, y creo que en los contenidos de estos discursos y en la trayectoria de Carolina hay algunas consistencias y las quisiera mencionar. Algunos temas que le preocuparon al hablar y le preocuparon al actuar, y en las que fue persistente. Quiero hablar de 3 de ellas. La primera, importante en la época en que estos discursos se hicieron, pero hoy día aún más, es la preocupación por la calidad de la política, o más bien la urgencia por el deterioro de la política, por el presenciar estos años en que se ha ido desdibujando los deber ser de la política. Nunca la política es perfecta, nunca es impecable, siempre está rodeada y tiene al otro lado, digamos, al frente, la sombra de esa disputa por el poder que siempre tiene asperezas, durezas y pequeñeces. Pero cuando sucumbe a que eso es lo único que importa, o cuando no hay un contrapeso a esa dimensión, se paga muy caro. Y creo que no diría últimos, ya llevamos varios años viendo ese proceso. Creo que ha sido muy lenta y difícil la capacidad de reaccionar. Y Carolina es de las políticas que levantó muy tempranamente la voz respecto de estos temas. Y en sus discursos y en su accionar, y de manera muy preponderante cuando fue presidenta de partido, eso estuvo muy presente, con todos los costos que significó, porque ninguna de esas temáticas es posible de enfrentarse sin pagar muy rápidamente la cuenta. Esto creo que es algo que en esta nueva encarnación que habrá que inventar, Carolina, habrá que seguir buscando cómo se persigue, cómo se da cuenta de esa preocupación, porque creo que claramente ahí tenemos una deuda, tenemos una herida, y se ha pagado muy caro en no enfrentarla a tiempo, y ha tenido muchas consecuencias. Y quizá en esta oportunidad en que todos esos costos se han pagado, también es el momento en que se pueda recuperar esta preocupación
y poner este tema en la agenda del cual a nadie le gusta mucho hablar, o todo el mundo con mucha facilidad lo considera como un tema medio inocentón, medio ñoño, pero sin enfrentar ese tema, muy posiblemente todos los otros temas que la política quiere tocar lo hará con debilidad o lo hará de manera insuficiente o frustrará sus intentos. Creo que hay una segunda preocupación que es permanente en Carolina y que también hoy día es muy contingente, y se refiere a esta vocación por las políticas públicas en el ámbito social, transformadora, pero a la vez con un gran sentido de la responsabilidad y de la seriedad. El buscar que la política transformadora no se disocie de la política bien hecha. El no asumir como un hecho que el afán de cambio implica despreocuparse un poco de los detalles, que es algo que hoy día con mucha naturalidad se asume como obvio. Si vamos a transformarnos, nos estaremos preocupando de estos detalles. Y uno se da cuenta a poco andar que cuando los detalles dejan de ser importantes, dejan de ser detalles y se transforman en obstáculos para el objetivo de esas políticas y también inhiben su impacto porque generan tantos efectos indeseados que muchas veces terminan siendo incluso mayores que el objetivo que con esa política se buscaba. Y Carolina en eso ha tenido en su trayectoria, siendo una política considerada moderada, ha sido una persona muy profunda en las transformaciones que ha propuesto y ha estado dispuesta a subirse arriba de propuestas de cambio en temas que eran bien duros, que no eran nada de obvio, pero nunca dejando de lado, nunca despreocupándose de esta dimensión de la política que no es solo un testimonio, que no es solamente un discurso, sino que se hace cargo de sus efectos y que es, digamos, no pierde nunca de vista que su razón de ser son los cambios que van a tener las personas y no los discursos que van a hacer los políticos que las van a impulsar. Y una tercera dimensión que yo considero muy presente en la trayectoria de Carolina y en los discursos que están publicados en este libro, que fueron elegidos en este libro, que para los que no lo han leído se refiere a un periodo bastante breve de la trayectoria de Carolina. Se elige ese periodo y dentro de ese periodo se eligen algunos discursos y en ellos está muy presente este tema en el cual yo me siento muy identificada y creo que es un tema muy incomprendido, que es la búsqueda de recuperar identidad para su sector político y el diagnóstico de que esta pérdida de identidad tiene que ver con los problemas que se están viviendo y con la crisis política que está enfrentando su sector y el sector más amplio, digamos, que hemos compartido en las últimas décadas. Yo creo que ahí hay una clave muy importante, no solo de los problemas que ha enfrentado la DC, sino también de los problemas que ha enfrentado el sector nuestro, digamos, la izquierda de la ex nueva mayoría o de la ex concertación, que en este proceso tan largo de fuerzas políticas que se encontraron, gobernaron juntas, construyeron cierta plataforma común muy relevante de valores y de prácticas y también de vínculos personales, en ese proceso, con todas las virtudes que tuvo, también hubo una pérdida, que es la pérdida de la diversidad que había al interior de este mundo, de las identidades distintas que convergieron para dar lugar a esta amplitud y para construir esas mayorías, y de cómo esas distintas identidades, proyectos, se vinculaban con partes de la sociedad chilena. Eso en el camino se fue desdibujando y nos fuimos pareciendo demasiado, nos fuimos identificando entre nosotros y desidentificando con esos mundos sociales de los cuales proveníamos o a los cuales apelábamos y que eran nuestros públicos o habían sido históricamente los adherentes o quienes se sentían interpretados por los mundos que estaban representados en este espectro político tan amplio. Carolina dio esa pelea en un episodio que tiene muchas dimensiones complejas. Fue un momento, fue una ruptura importante cuando la candidatura de ella se levantó y se perdió, digamos, esta historia de una candidatura común que por largo tiempo habíamos tenido. Y yo no tengo duda, a pesar de que no estuve cerca de ese proceso, que todos esos quiebres fueron dolores grandes, porque Carolina era de esa tradición concertacionista muy en el corazón, digamos, no es de la gente que tenía distancia con ese proyecto. Pero de alguna manera todos sabemos que ese proyecto tuvo un agotamiento, tuvo un desgaste y sobre todo perdió esa capacidad de apelar a mayorías. Perdió esa capacidad de representar diversidad, perdió esa capacidad de recoger tradiciones que tenían tantas raíces en la sociedad chilena y hacerlas evolucionar en el tiempo en la medida que nuestra sociedad iba cambiando.
Y ese intento, aunque sea un intento que electoralmente no haya tenido el resultado que se esperaba, creo que tiene en su origen algo que es importante seguir mirando. Cómo buscamos y encontramos en esta sociedad que hoy, incluso más que en la época cuando se hicieron los discursos, está tan fuertemente aferrada a su diversidad y a sus identidades distintas, donde ya las personas no creen en la idea de construir unidades dibujándose o desperfilándose o renunciando a sí mismas. ¿Cómo la política puede recuperar esto? ¿Cómo poder hacer de la diversidad no un factor de fragmentación, sino un factor de riqueza? Nos costó mucho lograrlo en el periodo que reconstruimos la democracia después de la dictadura de Pinochet. Hoy día eso está nuevamente extraviado. Y creo que en la búsqueda de Carolina hay ese afán, hay ese cuestionamiento, hay el no quedarse simplemente con la receta que está dada, sobre todo cuando estamos viendo que ya no está funcionando, y buscar una nueva forma de recuperar esa riqueza, esa diversidad, sin renunciar a ese esfuerzo de construir mayoría. Y creo que ese sigue siendo un dilema hacia adelante, Carolina. No tengo duda, pero espero que para ti también sea así, que en esta nueva etapa, que estoy segura tú vas a encontrar muchas maneras de seguir expresándote como mujer política y como ser humano valioso que eres, este tema va a seguir presente porque es muy necesario para construir mayorías por los cambios en Chile. Felicidades. Muchas gracias, Carolina, por tus comentarios. Y ahora le corresponden sus minutos a Paula Narváez Ojeda, psicóloga y política militante del Partido Socialista. Fue asesora especialista en participación política de las mujeres para América Latina y el Caribe de ONU. Además, se ha desempeñado en diversos cargos públicos, entre estos, ministra, secretaria general de Gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias, Loreto. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya a todas y a todos, por supuesto a quienes nos ven a través de estas plataformas. Agradecer especialmente a la senadora Goich por esta invitación a comentar su libro, saludar a quienes me acompañan en este panel. Decirles que evidentemente siempre es un gusto y un honor poder compartir espacios de diálogo y de reflexión tan necesarios en nuestro tiempo. Siempre necesarios, pero especialmente necesarios en los tiempos que estamos viviendo. Mis reflexiones tienen que ver con 4 dimensiones, con 4 puntos. Y quisiera partir por uno que, por lo menos para mí, es muy relevante y que tiene que ver con un hecho que la política generalmente se subestima o no se entiende como debe entenderse y que tiene que ver con el impacto de las mujeres en la política. Yo quiero reivindicar el hecho de que estemos hablando de una mujer política y de que eso genera una distinción en varios sentidos. El primero, en la trayectoria, es decir, en lo que involucra que una mujer como Carolina, que ha vivido su vida principalmente en la región, en la periferia, lo comentaba usted en su presentación, logra impactar de alguna forma el centro, ¿no es cierto? Y poder instalar desde ahí una carrera política relevante. Porque efectivamente para las mujeres es diferente y es distinto y es difícil. Y eso que se dice rápido en un discurso significa una experiencia de vida que claramente ha significado superar millones de obstáculos. Y hay un obstáculo que quizás es el más difícil de ponerle bordes o de poder distinguir, pero es la cultura política principalmente machista, donde los hombres tienen una hegemonía total y absoluta. Y no es solo una cosa corpórea, se entiende. No se trata solo de hablar de hombres y mujeres en términos físicos, se trata de hablar en términos simbólicos, en términos de una cultura machista que se instala y que impide que la voz, incluso la voz de las mujeres, sea escuchada en lo público en igualdad que la de los hombres. Y creo que, por lo tanto, hacer un libro y escribir en ese libro los discursos son una reivindicación de la voz de las mujeres en política, y en este caso de la voz de Carolina, que habitando un mundo que todavía sigue siendo machista en todos nuestros partidos, absolutamente en todos nuestros partidos, aun cuando se declaren feministas en sendos congresos nacionales que nos emocionan a todas en esa discusión,
empujado siempre por esos grupos de feministas militantes, ¿no es cierto? Luego eso no se traduzca necesariamente en las prácticas en cosas bastante significativas, como por ejemplo la selección de candidaturas, por dar un solo ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque además considero que en eso hay una enorme oportunidad. Y una oportunidad de que se abre también en una carrera que por supuesto tiene todavía todo un futuro, ¿no es cierto?, que ha tenido esta etapa de representación popular en el Senado de la República, antes en la Cámara de Diputados, y que se abre a otras oportunidades donde yo creo que está la clave para la transformación de esta cultura. Y es que las mujeres nos necesitamos todas. Y esa frase que se usa mucho y que a veces se usa, pero se pierde un poquito el sentido que tiene más profundo, que es cuando una mujer entra a la política cambia a la mujer, que cuando muchas mujeres entran a la política cambia la política, es lo que todavía está en proceso de construir. No es un tema solo de carácter cuantitativo, por cierto está, es un tema que tiene profundo carácter cualitativo, pero sabemos, ¿no es cierto?, que por experiencia, cuando las mujeres logran estar en una masa crítica importante en los espacios de toma de decisiones, las agendas políticas cambian. Y Carolina es un ejemplo concreto de eso, y eso me lleva en realidad al cuarto punto que quería tocar, pero lo adelanto aquí. Y que es, por ejemplo, su lucha por la ley del cáncer, su lucha por la ley sana, por dar dos ejemplos, pero podría dar muchos más, Carolina, donde evidentemente hay un cambio en la política legislativa o la agenda legislativa que se lleva adelante y el impulso que se lleva adelante. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, lo recordaremos, Carolina, nadie hablaba de mamografías y Papa Nicolau en el Congreso de la República, el día de la cuenta, el 21 de mayo. Y es una política pública fundamental en un montón de razones, por supuesto de salud pública y de prevención de cáncer, ya que estamos, ¿no es cierto?, hoy día, a propósito de eso, recordando la lucha por el cáncer, ¿no es cierto?, de mama. Y es que si las mujeres no estamos en esos espacios, no reivindicamos aquellos temas a los cuales hemos estado expuestas por socialización, por sensibilidad, por experiencia y por también tener una conexión con esta vida de la comunidad y de la familia, que es fundamental para la agenda política también. Lo que no significa que estemos fuera de temas tan importantes como la economía, el desarrollo, la infraestructura, como Carolina también lo ha demostrado en su propia trayectoria. Entonces yo quiero hacer una conexión entre esa importante, que no se puede pasar por encima el hecho de ser mujer política, los obstáculos que hoy día seguimos enfrentando, el cómo podemos superar esos obstáculos a través, creo yo, de la acción en red de las mujeres. Por ejemplo, las mexicanas tienen un avance extraordinario hoy día en los distintos espacios de poder, hablando de las mujeres, bueno, de la paridad como un elemento fundamental para la democracia, pero que ha sido articulado y reivindicado principalmente por mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados en ese país. Creo que tenemos en eso mucho por hacer todavía y me parece que Carolina, por su testimonio de vida, la mentoría en estos temas va a ser tremendamente importante y una oportunidad. Ya nos hemos encontrado en algunos foros internacionales, Carolina, con las dos Carolinas aquí, hablando de estos temas, porque claramente trasciende, por cierto, las fronteras de nuestro propio país. Hay otro elemento que me parece importante y que claramente se ha traído aquí a colación, y que es un acto de humildad muy grande, un poquito ausente en estos tiempos de soberbia, y que son tan necesarios para la política, ¿no? Hoy día sin humildad yo creo que no podemos reconstruir una relación de confianza con las personas. No se puede hacer desde la arrogancia, ni se puede hacer desde una lógica de creer que se tiene la razón en todos los temas, sino más bien en el asumir que hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que salir a aprenderlas de mano de la propia gente, en contacto con la ciudadanía. Y esa humildad pasa también por reconocer que la política le ha fallado a la gente, como lo hizo Carolina en ese discurso que aquí se ha recordado a propósito del funeral del expresidente Patricio Aylwin. El pedir perdón es una señal de máxima humildad y por supuesto el sumarse en el perdón desde lo personal también lo es. Pero claro, efectivamente fue un acto de muchísimo coraje, de mucha humildad al mismo tiempo, pero que lamentablemente seguimos en deuda. Digo seguimos porque creo que los partidos políticos de nuestro sector, sobre todo, tenemos una deuda especial en asumir esa falla que hemos hecho hacia la ciudadanía en términos de hacernos cargo de las enormes frustraciones que se han acarreado durante este tiempo. Por cierto, ha habido aciertos y esperanzas y logros, y eso nadie lo puede negar. Yo no soy una negadora de los grandes avances que hemos tenido como país,
Pero las enormes frustraciones que tenemos también se denotan en los textos de Carolina. Cuando ella señala hace 4 años atrás en un programa de gobierno, cuando va a inscribir su candidatura al CERVEL, y en ese discurso pone cuáles son los principales o algunos de los principales lineamientos de lo que será su programa, y yo podría tomar eso y ponerlo hoy día, y serían exactamente los mismos. Y eso, aparte de decir, miren, seguimos muy vigentes, en realidad es pensar qué ha pasado durante este tiempo, que llevamos 4 años, y un tema tan fundamental como la modificación y la reforma de un sistema de pensiones sigue estando pendiente y sigue siendo el principal problema que hoy día nos hace tener una discusión absolutamente absurda en el Congreso acerca de los temas de los retiros, cuando el fondo está en una reforma que no se ha tenido el coraje político de llevar adelante. Y Carolina lo señala en su programa, y hoy día, consecuentemente, ella tiene una postura bastante valiente en un momento en que nadie se atreve a decir aquello que puede no ser popular, pero que es lo responsable de decir. ¿No es cierto? Entonces, creo que también ahí hay una señal de cómo esta falla sigue ocurriendo, y que pasa, por un lado, por los temas de los cuales se siguen postergando, pero por otro también pasa por las prácticas. Y tú lo planteaste en tu candidatura el año 2017, cuando pusiste como gran tema sobre la mesa el tema de la ética. Y efectivamente, la política contingente, la política se ha vaciado de valores y de principios. Y mientras tengamos esa enorme deuda, es difícil que le pidamos a la gente que vuelva a confiar. Y por eso la cita a Humberto Maturana en el texto también es tan importante, cuando dice: primero está la honestidad, después vendrá la confianza. Y esa honestidad tiene que ver con principios y valores, ¿no? Y por lo tanto me parece maravilloso rescatarlo en este testimonio verbal tuyo a través del discursivo, pero como dice Carolina Toá, también a través de tus acciones que hoy día están quedando reflejadas en la agenda actual política que tú hoy has reivindicado en estos días, y que sé que no es fácil, porque sé que las presiones deben ser muy fuertes también. Yo lo entiendo, y bueno, de eso se trata el atreverse a hacer política, ¿no es cierto? Desde este lugar, desde el lugar de los principios, desde el lugar de los valores, desde el lugar de las convicciones, y desde esta honestidad necesaria para la reconstrucción de la confianza. Porque va a ser largo, es difícil. Por eso es que la actitud que se necesita no es la arrogancia, sino que es la humildad, para poder construir. Y yo creo que ya me salté todos los puntos, otros es media desordenada porque me fui apasionando. Y lo último que sí quiero decir, y creo que son 2 cosas importantes también, es la generosidad. Porque no es fácil desprenderse del poder formal y poner un límite al poder formal. Lo más fácil es continuar. Y por eso es consecuente cuando ella dice: ponemos límite a la reelección, porque desde otro espacio puedo hacer política, y porque en este espacio va a entrar quizá otra persona. Y vamos renovando así también los tomadores y las tomadoras de decisión, y vamos haciendo circular el poder. Y yo creo que es fundamental que el poder circule, que el poder no se concentre, que el poder esté en los territorios, que el poder esté en grupos de personas que generalmente no lo sostienen. Y formar parte y ser generosa con el propio poder es, creo yo, lo que hace a una persona verdaderamente democrática. Entonces me parece importante también señalar la generosidad que hay en el poner límite, por ejemplo, al ejercicio de un cargo, sabiendo que hay otras posibilidades también de hacer el ejercicio de la actividad política. Y por último, Carolina, esta es una reivindicación personal o que alude a una cosa muy personal tuya, y que tiene que ver con cómo se transforma un momento crítico en la vida en una política pública. Yo creo que lo que has hecho tú con respecto a la ley del cáncer, lo que has hecho con respecto a lo que hiciste para impulsar la ley Recarte-Soto, también demuestra la diferencia entre una persona que, puesta en una situación límite en su vida, no solo piensa en sí misma, sino que dice cómo a través de esta experiencia podemos realmente transformar la vida de millones de personas. Y yo creo que eso hace toda la diferencia de por qué uno se debe dedicar a la actividad política. Ojalá llenemos de eso la política, tan necesaria, sobre todo en estos días. Muchas gracias. Le damos las gracias a Paula por sus palabras, y ahora nos dirigirá unas palabras la autora del libro Mis discursos por un Chile mejor, la senadora por la región de Magallanes y la Antártida chilena, Carolina Goich.
Carolina Goich-Borevich, trabajadora social y magíster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su trayectoria se ha desempeñado en diversos cargos de gobierno en la región de Magallanes y la Antártida chilena, y luego como diputada. Actualmente, senadora en la misma zona, 16 años en total. Muchas gracias, Loreto, y quiero partir agradeciéndoles a todos los que estamos acá, las que estamos acá, agradecerle especialmente a Carola, agradecerle también a Paula, agradecerle a la Pati, y permítanme nombrarlas así, más en lo coloquial, ¿ya? Porque me emociona mucho lo que he escuchado en sus intervenciones, también en la de Andreas, ¿ya? También en la de Andreas, por el toque personal que le han dado, pero también por ser capaces de representar lo que yo esperaba en este encuentro, ¿ya? Y a eso me voy a referir. Agradecerle a la CAS formalmente, en la persona de Andreas, que nos abre esta casa como lo ha hecho siempre. Quiero saludar a mi mamá, a mi hermana, ya lo hizo Paula, la Pati, ¿no es cierto? La saludó. Para mí es súper importante, y para quienes nos están siguiendo en esta modalidad mixta a la que nos ha obligado la pandemia, acá hay un pequeño grupo de personas que son parte del equipo de confianza, y saludo también a con los que vamos a seguir construyendo. Aquí está Sergio, ya lo mencionaron, como parte de la Fundación Todas, donde vamos a seguir trabajando. No es menor que sea un hombre, ¿eh? Quiero aprovechar de mencionarlo. Eso es también cómo construimos visibilizando a las mujeres, pero en conjunto con los hombres. Agradecerle también en eso de hoy día a Marigen, que está acá. Yo, la verdad es que tenía medio desordenado, siempre pasa eso con los discursos. Me lo ha comentado muchas veces Jorge Pereira, que me ha acompañado como periodista y que le tocó escribir y ordenar estos textos. Siempre improvisas al final. Tienes algo preparado, pero sabes recoger lo que sucede, y que fue justamente lo que pasó en ese discurso del funeral de Patricio Aylwin. Y probablemente voy a hacer eso ahora, que creo que calza mucho más con el sentido de esta invitación. Y en eso, lo primero, y que no se me quede fuera de los agradecimientos, a un amigo que me aceptó prologar el libro, ¿no? A Felipe Berríos, que desde La Chimba, Antofagasta, le mando muchos saludos, y que planteó también esto que ustedes reflejan hoy día. ¿Qué significa esta historia? No como un término. Cuando uno escribe, lo que busca es rescatar la memoria. Y eso es súper importante para nosotros. Estamos acá, hemos hecho discursos importantes. Uno ha marcado más que otros, pero hemos dicho cosas que tienen que ver con un momento, con un contexto histórico. Y creo que es muy importante volver a leerlo. No para quedarse pegados en el pasado, a veces de forma bien romántica, ¿no? Y que nos mira que lo hicimos mejor antes y queremos volver para atrás, sino para hacer los aprendizajes de ese pasado, para entender ese contexto. Y efectivamente los discursos que aquí escogimos tienen que ver con ciertos momentos en que a mí me tocó encabezar, me tocó hablarle a mis camaradas, me tocó hablarles a los políticos, pero también me tocó hablarle a Chile. Y eso es algo que yo siempre agradezco, el tener esa posibilidad. Y dejar registro también para que recordemos por qué dijimos lo que dijimos, o por qué hicimos lo que hicimos, como señalaba Carolina Toá, respecto a momentos difíciles. O sea, no todos son palabras bonitas, sino también momentos en que me tocó encabezar decisiones difíciles. Yo asumí el partido y la presidencia del partido después de un escándalo de corrupción complejo. Y nuestro primer eslogan fue en la campaña municipal que teníamos que levantar el volvamos a confiar. Y muchos dijeron, vas a poner el dedo en la llaga. Lo que vas a hacer es justamente poner el tema de la confianza, la desconfianza, cuando sabemos las complejidades que hay en el partido. Digo, pero si no lo enfrentamos, si no partimos desde ahí, ¿cómo vamos a hacer una relación distinta? Y después están las decisiones que nos tocó tomar, y yo quiero reivindicar el tema de la ética. Ustedes lo han mencionado. El tema de la ética en política, la centralidad de la ética en política, cuando muchos hace 4 años me decían, no, sí, con el discurso de la ética no vas a ganar votos. Uno dice, quizás no ganamos tantos votos, no sé si hubiéramos ganado más con un discurso distinto, ¿no? Pero parece que teníamos bastante razón.
Entonces, cuando han pasado 4 años de eso, y uno dice hoy día probablemente la discusión en las campañas presidenciales también es una discusión ética, no de los límites de lo legal y lo que no es legal, sino del comportamiento ético y de cómo se genera confianza en los candidatos, pero también en nuestra sociedad. Y se parece que no estábamos tan perdidos. Y mi invitación hoy día es a sentarnos a mirar lo que ha pasado en estos 4 años. Lo hacemos quienes nos ha tocado asumir roles de primera fila. Candidaturas, roles parlamentarios, roles también desde un ámbito que no es el político tradicional, como en el caso de la Pati, pero que ahora quizás desde un espacio distinto también cumplimos un rol. Y eso me voy a referir al final. Y lo que yo quiero invitar a quienes nos están siguiendo es a pensar en los próximos 4 años. ¿Qué queremos en 4 años más? Si nos volvemos a juntar, nosotras mismas, quizás otros, ¿qué es lo que queremos respecto de esos 4 años que pasaron? O sea, ¿cómo miramos, cómo apreciamos los aprendizajes? ¿Cómo damos muestra de que efectivamente nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad en política y frente al país? ¿Y qué es lo que queremos construir para 4 años más? Creo que ese es el desafío, esa es la invitación. Es mirar para atrás, pero pensando en esto que Felipe Berrío escribe tan magistralmente, ¿no? De cómo se enfrentan esos mares, las tempestades para 4 años más. ¿Y qué vamos a decir respecto de la ética en política? ¿Qué vamos a decir respecto de la coherencia? ¿O qué vamos a decir respecto de las demandas de la gente? Hice el mismo ejercicio que Paula en la mañana, mientras escuchaba el debate presidencial, revisaba el último discurso, donde están las propuestas programáticas. Y en materia de pensiones, hoy día tenemos un problema aún más grave, porque en 4 años no avanzamos. ¿Por qué? Podríamos buscar muchas justificaciones, pero ¿cómo garantizamos que en 4 años más sí van a haber respuestas? O en materia de salud, o en materia de descentralización, en materia de delincuencia, en materia de crecimiento económico, en materia, además de algo mucho más importante, que es de cómo generamos acuerdos y cómo somos capaces de decir, este es el Chile que queremos. Y le decimos a la gente, no vamos a hacerlo de nuevo cada 4 años. Y en esa lógica de traer a la memoria, hoy día en un texto que queda escrito, que se puede leer, que se puede comentar, pueden haber comentarios también que sean más críticos, y no tan benevolentes como hemos tenido hoy día acá, que yo sin duda agradezco. Pero esa es la idea, es cómo proyectamos los próximos 4 años. Yo quiero leer en esa misma lógica, cada cierto tiempo cuando ordeno en mi casa encuentro este texto. Y este texto tiene la letra de mi padre, que efectivamente es quien me llevó a la política. Y es sobre el pensamiento cristiano y la acción política. Y es un texto de Eduardo Frei, que en esta lógica del registro escribió de puño y letra mi papá. Y dice, debe hacerse lo bueno, aunque momentáneamente se considere impopular. El tiempo nos dará la razón. Es esa la responsabilidad del dirigente. En eso radica nuestra honradez política. Yo siempre vuelvo a este texto cuando me toca enfrentar situaciones que son difíciles. Y porque creo que hoy día más que nunca la política lo que tiene que hacer es eso. Es como nos hacemos cargo de lo que yo planteé en el funeral de Elwin, que era lo que nos planteaba la gente en las calles. Pero lo hacemos con convicción. Hoy día yo quiero dejar sobre la mesa una invitación. Quiero dejarnos una invitación, hacer más bien una provocación. Mucha gente me dice que le preocupa mucho lo que va a pasar con nuestro país. Esto es como los logros en materia de género. No tenemos nada garantizado. Avanzamos, pero sabemos que son frágiles. Que de repente, oye, retrocedimos 10 años en materia de incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo. En nuestro país pasa lo mismo. Qué difícil es construir y qué fácil puede ser destruir. Y más allá del resultado en las elecciones presidenciales, hay mucha gente que dice, ¿a dónde va a ir nuestro país? ¿Cómo ponemos atajo a esto? ¿Cómo nos recuperamos? Y eso no es una responsabilidad solamente de los que sean electos o de la que sea electa, ¿no es cierto?, candidata presidencial y presidenta de Chile.
Esa es una responsabilidad que tenemos todos. Entonces, la reflexión es hoy día, ¿qué hacemos cada uno respecto de nuestro país? ¿Qué hacemos desde el espacio que tenemos? Eso es lo que yo quiero poner hoy día sobre la mesa. No necesitamos estar en primera fila, sino que al contrario. A mí muchos me dicen, se va de la política, senadora, porque no va a repostular. Al contrario, lo mío es actuar en convicción, pero ir desde hacer política desde otro espacio, que hoy día es fundamental también. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo contribuimos cada uno desde el espacio en que estamos para un país que queremos, que tiene capacidad? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Yo he tenido el gusto, y es parte también de lo que rescato aquí en los discursos, de poder palparlo. Aquí, tanto Patti como Paula mencionaron la cita de Humberto Maturana, que dice: antes de la confianza está la honestidad. Si yo no soy honesto, voy a dudar que el otro sea honesto y voy a desconfiar. No es la confianza lo primero, sino que es la honestidad lo primero. Yo la cito y la leo nuevamente. Yo lo que hice en el funeral de Elwin fue pedir perdón. Asumimos un compromiso. Después hice el llamado a confiar. Y hoy día el llamado a mirar cómo cada uno de nosotros somos honestos. Cómo los políticos hablamos con la verdad. Creo que eso es fundamental para el tiempo que viene. El ser honesto. Y el ser honesto no solo en la política, es el ser honesto en el mundo empresarial, y ahí tienes el desafío de lo que vemos hoy día nuevamente respecto del abuso, la colusión. El ser honesto de lo que tú le dices a la gente, la promesa que le haces. O sea, es una invitación a recuperar la honestidad, a hacer cada uno desde nuestro espacio también un esfuerzo por reconstruir confianza y por reconstruir nuestro país. Qué distinto sería si cada uno asumiera eso con convicción, con el timón firme, ¿no es cierto? Y siendo capaces de reconocer que el país lo construimos entre todos. Solo terminar junto con agradecerles nuevamente. El libro está abierto, lo puede ver quien quiera, y que sea una motivación para conversar sobre los próximos 4 años. Solamente decir que las historias se construyen no desde nada. No hacemos todo cada 4 años, sino que es sobre lo que otros han hecho, con sus luces y con sus sombras. Pero solamente si hacemos esos aprendizajes y mostramos cambio, yo creo que vamos a poder dar garantías de sacar adelante a nuestro país en un momento que es tremendamente crítico. Así que reivindicar la política, y quiero invitarlos también a esta nueva etapa, donde probablemente va a ser desde otro espacio, pero donde yo quiero seguir construyendo con mucha fuerza y con mucha convicción la buena política. Así que muchas gracias. Carolina, sin duda estos discursos son un aporte para un Chile mejor, y quienes deseen conocer el contenido de este libro pueden descargar ingresando a www.carolinagoy.cl y en la pestaña Publicaciones acceder gratuitamente a su descarga. Finalmente les queremos agradecer nuevamente a nuestras panelistas maravillosas, obviamente a Carolina, a los invitados que nos acompañan en este espacio, a la Fundación Konrad Adenauer, a Andreas, y a quienes nos siguieron de manera online, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Tenemos que seguir haciéndolo. Para eso sirven estas publicaciones. Abre las conversaciones.